Bienvenidos a Nature Network. Estamos aquí para presentarles nuestro nuevo episodio con un invitado muy especial. Es el médico veterinario especialista en fauna silvestre, Luis Ziegler, y él nos va a platicar de un tema sumamente interesante, cocodrilos. Esperamos que lo disfrutes y no olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de otros más episodios interesantes. Buenas tardes, amigos. Estoy muy contenta este día porque tenemos un invitado muy especial. Es un médico veterinario especializado en fauna silvestre que tengo el gran gusto de conocer desde hace muchos años. Es una persona con más de 28 años de experiencia trabajando con cocodrilos y muchas otras cosas más que nos va a platicar. Entonces está con nosotros Luis Ziegler. ¿Cómo estás, Luis? Hola Laura, muy bien, muy a gusto, muy agradecido de estar contigo en este canal de Qué padre. información. Ajá, el gusto es nuestro, porque, bueno, yo creo que el tema del que nos vas a platicar a mucha gente le llama la atención. Curiosamente, fíjate que había estado yo buscando diferentes opciones educativas referentes a cocodrilos y tristemente encontramos muchas, pero que son como de un tipo alarmista, ¿verdad? O que relacionan a los cocodrilos como, no sé, con aspectos como más negativos que positivos. Entonces, por eso creo que es una excelente oportunidad ahorita de poder compartir con nuestros personas que están viendo este video aspectos realmente importantes de estos animales que son tan especiales. ¿Qué nos puedes decir acerca de los cocodrilos para empezar? Bueno, mira, los cocodrilos todos sabemos que son reptiles, pero yo los veo desde un punto de vista como fascinantes, son increíbles. Tienen muchas cosas que me llaman la atención, que le llaman la atención a la gente en general. El hecho de que vivan en lugares tropicales, donde hay agua, desde luego, que tengan hábitos anfibios, porque también viven en algunos momentos en la tierra o hacen actividades en la tierra. Ujú. Y que representan, pues sí, son depredadores, representan un riesgo, pero también es una oportunidad para educar a la gente o reeducarlas, porque la gente ha perdido el miedo ya no sabe cómo comportarse con los cocodrilos, porque al menos en México, cuando estuvieron las poblaciones muy bajas hace unos 60 años, pues la gente que empezó a crecer en el campo ya no los veía, entonces no se supieron educar de cómo acercarse a los cuerpos de agua y hacer sus actividades. Y Ajá. ahora que resurgen las poblaciones de los cocodrilos, pues hay muchos enfrentamientos. Sí, esa coexistencia que se perdió en algún momento ahora ha causado bastantes conflictos, ¿verdad? Entonces Es vamos a correcto. hablar un Sí, poco sí. más de eso, sí, es cierto. Pero ¿qué tal? O sea, estos animales son, a mí te voy a platicar que cuando era niña, a los 12 años, uno de los momentos más significativos de mi vida fue cuando en la escuela nos dejaron hacer un ensayo en la materia de español y nos dijeron, escoge el tema que tú quieras, a todos nos dijeron eso y entonces lo van a presentar en frente de todos. Y el tema que yo escogí fue cocodrilos. Y fue muy curioso porque, bueno, era una niña de colegio de monjas que estaba hablando de cocodrilos porque eso me apasionaba. Sí, sí. No muy Entonces, común. sí, pero y es que sí, o sea, son animales que bajo esta apariencia primitiva o prehistórica tienen una alta especialización, ¿verdad? Ah, claro ¿Qué que nos sí. puedes decir de sus adaptaciones fisiológicas, anatómicas? Bueno, básicamente podríamos hablar un poco del cerebro. El cerebro, a pesar de que es muy pequeño, es el cerebro más complejo de todos los reptiles. Ujú. Se parece mucho al cerebro de las aves. Tiene una corteza cerebral más compleja que el resto de los reptiles y les permiten tener reacciones diferentes, comunicación dentro de esos sistemas que tienen ahí. Los cocodrilos son muy vocales, se comunican a través de sonidos que emiten por la voz. Obviamente, pues tienen que escuchar los sonidos de los demás cocodrilos. Tienen una sensibilidad impresionante porque tienen muchas terminaciones nerviosas desarrolladas en el cuerpo, en la superficie. Entonces, si a veces vemos a los cocodrilos de cerca, podemos ver que cada escama tiene un par de puntitos. Sí. Esos son sensores muy especializados que detectan la presión, detectan obviamente el movimiento, temperaturas. Por eso las hembras son muy cuidadosas en la incubación y están checando la incubación a través de estos sensores, recargan la cabeza sobre el nido y pueden saber si está muy caliente o si le falta o tiene exceso o le falta, digamos, está muy frío, entonces agregan o quitan material
Y también pueden oír a las crías cuando van a empezar a salir del Ujú. cascarón. Estas emiten un sonido a través del cascarón, todavía no lo han roto o lo están rompiendo y las hembras lo escuchan y pueden asombrosamente saber cuáles huevos están con las crías a punto de nacer y cuáles huevos les falta quizá un día o dos y cuáles huevos no están desarrollados. Entonces son muy selectivas por todas estas terminaciones. Sus órganos sensoriales principales, como la vista, el olfato, el oído, están al ras de la superficie del agua cuando ellos están nadando. Eso les permite tener el cuerpo escondido debajo del agua y estar observando solo sacando los ojos o sacando solo la nariz para también olfatear y obviamente oír cuando están con la superficie del cráneo fuera del agua. Los demás sentidos también están muy, muy cerca de la superficie, como es estos sensores que hablábamos que tienen en todo el hocico y en otras partes del cuerpo. Ujú. Entonces, todo eso les ayuda a ser depredadores sumamente especializados en el agua. Son generalistas, o sea que comen cualquier clase de animal de acuerdo al tamaño del cocodrilo. Y desde insectos, otros invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Exacto, ajá. Oye, y hablando de adaptaciones, anatómicas, o de órganos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era el corazón. O sea, cuando hablábamos de la cuestión, por ejemplo, de la evolución, comparando con otros vertebrados, el hecho de que estos cocodrilos ya tengan una especialización en el corazón, también fue un paso muy importante, ¿verdad? Y es un corazón con 4 cámaras, dos atrios y 2 ventrículos, que se parece mucho al corazón de las aves. Y también lo separa mucho de otros reptiles que solo tienen 3 cámaras, y los anfibios, o de los peces que solo tienen 2. Este corazón, además de tener esas 4 cámaras, es muy particular porque tiene una comunicación entre los 2 ventrículos. Y la sangre que necesita ser bombeada a los pulmones para oxigenarse puede pasar al otro ventrículo y ser llevada nuevamente al cuerpo. Esto les permite reutilizar el poco oxígeno que tenía todavía esa sangre y esto les permite permanecer mucho tiempo debajo del agua Sí. porque obviamente pueden tener estas anoxias o, perdón, apneas prolongadas, incluso hasta por 5 horas sin respirar, porque están 5 horas. reciclando, sí, están reciclando toda esa sangre y obviamente bajan su metabolismo. Entonces son animales que han sobrevivido durante muchísimos años, desde la época de los dinosaurios, por muchas adaptaciones que tenían desde entonces y que siguen teniendo, como les han funcionado, no Claro. han tenido que evolucionar más. Han cambiado en algunas formas o en tamaños, pero mantienen básicamente las mismas características desde aquella época. Así es. Sí, sí, son fascinantes. Ajá. Y, Sí. y bueno, ya con esta introducción, ¿qué tal si empezamos a platicar un poco de los proyectos en los que has estado tú involucrado? Ok. Por ejemplo, me interesaría mucho que nos platicaras cómo empezaste a involucrarte en el estudio de los cocodrilos y sobre todo, ¿qué fue lo que te impulsó? Ajá. Claro, mira, yo estaba estudiando veterinaria y pues como fui scout toda mi vida, siempre me gustó mucho la aventura, el servicio eh, y la naturaleza. Entonces, siempre traté durante la carrera de buscar cómo trabajar con fauna silvestre. Y tenía profesores en la universidad que me decían, los veterinarios no son para la fauna silvestre, son para producir alimentos, tenemos que combatir el hambre en el mundo. Y yo decía, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero también se puede atender a la naturaleza y también se puede utilizar racionalmente la naturaleza. Es un Ajá. recurso, lo tenemos que saber utilizar adecuadamente. Entonces, siempre que podía, hacía mis trabajos de cualquier materia con fauna silvestre, ¿no? Así como tú lo hiciste en aquella época en tu profesión. Y los maestros me decían, oye, pero tú estás loco, no eres un biólogo. Y le digo, no, los animales también tienen parásitos, entonces quiero hacer mi trabajo de parasitología con estos animales, o de virología, o de bacteriología, lo que sea, ¿no? El caso es que fui abriéndome paso en todo eso, con muchas cosas a mi contra, pero llegó una vez en la que pude asistir a un congreso de fauna silvestre y un veterinario dio una plática sobre cocodrilos. Oh. Entonces yo dije, wow, naturaleza, aventura, lugares tropicales, agua, que también me gusta mucho. Y dije, Ajá, esto es lo que yo quiero, ¿no? No claro. hablaba mucho de criaderos, pero de todas me acerqué a hablar con él
y pudimos platicar bastante, nos hicimos amigos después de esas pláticas, y me dijo, tienes que leer un libro que se llama Los Crocodilia de México, Ay, sí. Miguel Álvarez del Toro, y lo venden en el Imernar, que está en la avenida Vertis, ¿no? Muy cerca de mi casa, entonces al otro día fui, compré el libro y me lo chuté en 2 días, ¿no? Maravilla, No soy una sí. persona que lea mucho, pero ese libro me Ah, hizo leer bastante. Y le comenté a mi papá y mi papá me dijo, oye, pues qué interesante que pudieras hacer algo si te gusta esa rama de la fauna silvestre, ¿no? Y tomó el libro y dice, mira, hasta atrás viene una dirección. oh, Escríbele al profesor Álvarez del Toro y a ver ay, qué... qué maravilla. Entonces yo dije, pero no sé, libros del 74, yo estaba ya en el año 88, o sea, Ajá. el libro tenía 14 años de haberse impreso. Sin embargo, le escribí y me contestaron. Yo le decía que quería hacer mi servicio social en el zoológico y empezar mi tesis con cocodrilos. Y me contestaron, me dijeron, bueno, eres bienvenido, nada más que debes de saber que el zoológico no tiene dinero, tenemos muy pocos recursos, no podemos darte hospedaje ni alimentación, pero te abrimos las puertas para que estés aquí, ¿no? Ok. Entonces hablé con mi papá y me dijo, bueno, pues no hay problema, te vamos a apoyar para que puedas ir. Entonces, desde el momento en que llegué, me fascinó el zoológico, que Ay, lleva el nombre de Don Miguel, el zoológico Miguel Álvarez del Toro. es un zoológico regional, ¿verdad? O sea, que tiene solamente especies nativas. Oh, Solamente especies de Chiapas. de Chiapas. Que Chiapas además es el estado, el segundo estado más rico de la República Mexicana, después de Oaxaca y antes de Veracruz. Entonces está en ese grupo de estados en la zona ísmica sureste del país, sumamente diversos, ¿no? Y en muchos aspectos, climas también muy diversos, influencias de los dos océanos, las sierras, etcétera, ¿no? Sí. La cuestión étnica también muy rica y Ajá. diversa, culinaria, etcétera, ¿no? Bueno, llegué a Chiapas, me sentí muy bien recibido, la gente me trató muy bien, a pesar de ser chilango, porque yo estaba viviendo en la Ciudad de México. Y había algunos problemas con eso, pero en cuanto empecé a manejar el acento de la región, la gente ya no se daba cuenta, me decían, hablas como de Chiapas, pero no pareces de Chiapas. Y Te yo les hacía adaptaste "Ah, bastante bien. sí, sí, sí. Soy aquí de Chiapa de Corzo", les decía, ¿no? Ya como que se quedaban medio pensando. Y hice mi servicio social ahí, lo terminé, empecé mi tesis y parte de mi tesis era irme también a Quintana Roo y a Yucatán. Ok. Estuve tomando muestras de sangre de cocodrilos para analizar y saber cómo eran sus características de biometría hemática y química sanguínea. Sí, porque eran datos que no existían, ¿verdad? O bueno, en México no los teníamos accesibles como para Exacto, en México referencias. nadie los había hecho. Ajá. Pues ahí está otra vez Luis Ziegler metiéndose en mil problemas porque no sabía ni cómo preparar los reactivos. Ujú. Como son eritrocitos con núcleo, Mm. son tinciones especiales que no son las comunes que usamos para mamíferos. Entonces, conseguir los reactivos, hacer las soluciones, los colorantes y pues montar un pequeño laboratorio que llevaba conmigo, ¿no? Finalmente, bueno, obtuve los resultados, obtuve la tesis y en bueno, estaba escribiendo la tesis y me tenía que regresar a la Ciudad de México. Y Ujú. un amigo que se llama Antonio Ramírez, que es el herpetólogo del SOMAT, Gran amigo y lo admiro y lo respeto. Ujú. uno de mis mentores principales, es excelente persona. Me acompañó bueno, yo estaba en ese momento en Yucatán, en la península, y fue por mí. Entonces hicimos un viaje y lo llevé a Tuxtla Gutiérrez de regreso y pude hablar con don Miguel. Y don Miguel me dijo, ¿te interesaría trabajar como investigador aquí en el zoológico? Y yo le dije, O claro que sea, sí. Yo entro a trabajar aunque sea limpiando las jaulas, estoy fascinado con el zoológico. Entonces me dice, bueno, ve a terminar tu tesis y te avisamos en cuanto ya debas de venir. Pues estaba ya a punto de presentar la tesis cuando me dijeron, necesitamos que ya se ocupe esta plaza pronto, entonces tienes que regresar. Entonces regresé sin haberme titulado, pero ya con todos los trámites de titulación en espera. Ya al mes de haber entrado a trabajar, fui a hacer mi examen profesional a la Ciudad de México y lo pasé. Entonces ya era un veterinario trabajando en el zoológico. qué maravilla, es como un sueño, o sea, todo se fue acomodando y yo creo que era porque precisamente eras congruente con lo que querías, ¿verdad? Y diste los, no sé. Y yo creo que es un poco, cuando sabes que ese es tu camino, Ajá.
lo sigues y apresuras el paso y lo aprovechas al máximo. Las cosas se van acomodando muy bien. Si las cosas parece que no van bien, encuentras una manera de que se acomoden. Entonces todo fue saliendo muy bien. Yo me adapto muchísimo a las circunstancias. Si tenía que dormir en el carro, me dormía en el carro. Cuando estuve en Quintana Roo, hice un observatorio yo tenía que observar también para mi tesis cómo respiraban los cocodrilos. Oh. Tenía que pasar todas las mañanas observando cuántas veces se movía la nariz o abrían la boca y movían la lengua para ver cómo respiraban y qué lugares les gustaba, si el sol, a qué hora, etcétera, ¿no? Todo lo de termorregulación. Qué capacidad de observación y de compromiso, porque sabemos que los reptiles, pues son animales ectotermos y son animales que no tienen el mismo patrón de actividad, por ejemplo, que muchos mamíferos, sino que entonces sí, me imagino que te implicaba bastante dedicación, ¿no? Sí, había que ser muy paciente porque además cuando estabas observando, en los lugares tropicales hay muchísimos mosquitos y tábanos. Y estos me devoraban los codos y las manos, pero yo tenía que terminar mi observación de 2 minutos cada vez. Ajá, Entonces, para eso hice un tapanco, que es como una plataforma en un árbol. ok. Y me gustó tanto estar ahí que después le puse un mosquitero y una lona. Y me quedó tan padre que me quedé a dormir ahí y me Oh, quedé a vivir en esa casita de árbol como 2 meses, ¿no? Entonces wow. yo creo que es lo que te digo, te vas adaptando a las cosas se van acomodando, ¿no? Tienes que a veces sacrificar algo, pero cuando sabes qué es lo tuyo, Claro. lo ves como ganancia todo el Qué tiempo. maravilla. Oye, pero aparte, mira, estabas tú viviendo también muy, muy, muy de cerca, no solamente como veterinario especializado en fauna silvestre que estabas abriendo camino, sino también en este sentido del mundo del naturalista neto, ¿sabes? Y de ahí me emociona que me platiques, por favor, un poco cómo fue el trabajar y el tener tan de cerca como mentor a don Miguel Álvarez del Toro. Bueno, esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, Realmente después de haber leído su libro, se posicionó muy alto en mi forma de pensar y de ver las cosas, como un profesor, básicamente, como un mentor, ¿no? Lamentablemente me tocó un Miguel Álvarez del Toro muy, muy grande de edad, Ujú, ya no hablaba tanto, ya no salía al campo, yo lo sentía ya un poco cansado. ujú, De todas maneras, siempre traté de platicar con él y cuando lograba engancharlo en una plática, eso era súper emocionante, ¿no? Porque te daba datos, te comentaba cómo le había hecho. Yo conocía muy bien sus libros, entonces relacionaba algunas cosas y él las ampliaba. Pero tenerlo de todas maneras todos los días caminando en el zoológico era una gran inspiración de ver el compromiso de esta persona por más de 50 años que fue director y, y de ver que la gente lo quería y que lo admiraba y que uno también lo admiraba y uno trataba de hacer cosas muy bien pues para uno mismo, para el trabajo, también para pues demostrarle a él que estábamos muy a gusto con lo que nos había enseñado y lo estábamos poniendo en práctica y tratando de seguir más adelante. Una de las cosas que me acuerdo muy interesantes fue que a pesar de que don Miguel trabajó con las 3 especies de cocodrilos, nunca pudo reproducir a los cocodrilos de río, a los acutus. Frutos, ajá, Entonces, pues yo empecé a trabajar con ellos y de repente la hembra puso huevos en el agua, ¿no? Generalmente las hembras de cocodrilo acutus hacen un hoyo en la arena y ponen sus huevos y los entierran y todo eso, ¿no? Pero el zoológico estaba en un lugar, además de que era muy frío para los cocodrilos, muy sombrío, tenía muchos árboles, no teníamos arena. Entonces la hembra no podía rascar y finalmente la primera vez que puso huevos los puso en el agua. ujú. Entonces la medio amarramos y me metí a rescatar los huevos y los metí a una incubadora que hice con un amigo del zoológico con triplay y unos foquitos para calentar y nos funcionó. Entonces nacieron esa vez los primeros 9 cocodrilos acutus, pero de toda la República Mexicana. Era ¿Estamos la primera hablando de 1990 por ahí o 93. 93? Sí, Ajá. exactamente. Entonces para mí fue una gran hazaña, ¿no? Un gran logro para el zoológico también. Y cuando le dije a don Miguel, podía sentir un poco la alegría, pero al mismo tiempo diciendo, yo nunca lo pude hacer y tú apenas ibas trabajando aquí un par de años y lo hiciste, ¿no? Ajá. Pero yo había trabajado mucho la cuestión de la incubación en las granjas cuando estuve haciendo mi tesis.
Aunque eran incubaciones muy sencillas, pues las entendía y las podías adaptar a diferentes formas, ¿no? Claro, claro, así es. Ay, pues qué emoción. Ya que estamos hablando entonces de esto, ¿por qué no nos ayudas a entender y a que los demás conozcan cuáles son las especies de cocodrilos que viven en México? Y de ahí empezamos a platicar de los proyectos que has realizado. Claro que sí. Bueno, en México hay 3 especies de cocodrilianos. Todos pertenecen al orden Crocodilia, pero hay 2 familias, los cocodrilos y los de la familia de los lagartos del Mississippi y caimanes. Ujú. Entonces tenemos 2 familias con 3 especies. También hay que hablar un poco de la distribución en el país, porque eso también ayuda a entenderlo fácilmente. Tenemos 2 lugares muy importantes que son las costas, la costa del Pacífico y la costa del Golfo de México y el Caribe. Entonces, una de las especies de cocodrilos, el cocodrilo acutus, del que ya estábamos hablando un poco, se distribuye principalmente en la costa del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, y en el Caribe, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, y posiblemente siga en Campeche. Este cocodrilo acutus que dices es al que le llaman cocodrilo americano o cocodrilo del río o Ujú, Sí, y es el cocodrilo de mayor distribución en América, ujú. porque lo tenemos desde Estados Unidos, las costas de México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, en Perú y en Venezuela. Hasta allá llega, ¿no? Entonces, también lo tenemos en otra región en México, que es el río Grijalva. El río Grijalva cruza el centro de Chiapas y viene desde Guatemala hasta Tabasco. Es un río que tuve la fortuna de trabajarlo bien para la conservación de los cocodrilos en el Cañón del Sumidero, que les voy a hablar un poco más adelante. La otra especie de cocodrilo que tenemos es el cocodrilo de pantano o cocodrilo de Morelet. Es un cocodrilo no tan grande como el acutus. Este cocodrilo llega a medir unos 3 metros de largo y se distribuye en el Golfo de México y la costa del Caribe. Lo tenemos desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán y otros estados que no tienen costa al Golfo de México, como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas. Qué curioso. Pero están muy bajos, tienen una pendiente hacia el Golfo de México, aunque no tocan el Golfo, tienen una pendiente que hace que el hábitat se prolongue hasta donde ellos están. Ok. Y la tercera especie, que es la más pequeña de todos, es de la otra familia, el caimán de Chiapas, o también se le llama regionalmente pululo. Ujú. Pululo significa que abunda. Mm, Entonces, los caimanes eran muy abundantes, porque son muy gregarios. Entonces, se encontraban en muchos cuerpos de agua en Chiapas. Su distribución es exclusivamente en Chiapas para México. Y esta especie que tenemos aquí se llega a distribuir un poco en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador, pero hasta ahí es una especie que evolutivamente se esparció más hacia el norte. Es la especie de caimán que vive más al norte en el continente americano. Generalmente los caimanes son muy comunes en Sudamérica mm. y algo en Centroamérica, pero esta especie pudo llegar todavía un poco más al norte y establecerse en Chiapas y formalizarse como una especie. Entonces esas son las 3 especies que tenemos. Algunas cosas importantes es la conservación depende de algunos factores que los afectaron, como la cacería. Ajá. Las pieles de los cocodrilos tenían mucha demanda, entonces los cocodrilos se cazaron mucho más que lo que fue, por ejemplo, el caimán. De los 2 cocodrilos, el cocodrilo de Morelet o cocodrilo de pantano tiene la piel de mejor calidad, Mm. y el cocodrilo acutus tiene una piel, pues es grande, pero su piel es un poco más dura. Sin embargo, era buscada. Ajá. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Por ejemplo, cocodrilo americano o de río o acutus. Ajá. ¿Cuál es su longitud máxima? La longitud máxima registrada es de 6 metros con 20 y tantos centímetros Ujú. para un cocodrilo precisamente de Chiapas. Ok. El cocodrilo de pantano o de Morelet, generalmente los machos llegan a medir como máximo 3 metros y medio. Las hembras de las 2 especies son siempre más pequeñas. Ujú. Y el caimán de Chiapas no llega a ser más largo que 2 metros con 20 centímetros.
Ok. Ajá. Entonces, Estabas sí, platicando de la explotación que hubo de estos animales. Principalmente estamos, creo que la máxima cacería o explotación de estos animales con fines comerciales fue entre los 50 y los 70. correcto. Sí, sí el aprovechamiento de los caimanes se dio muchísimo en esa época que mencionas y era regulado por el gobierno de México. Sin embargo, era una regulación muy inestable porque de repente caía en dependencias como pesca, de repente caía en otras dependencias como ganadería. Entonces era así, todavía no había la Secretaría de Ecología, entonces no se sabía mucho, o no lo querían manejar como una especie de pesca, ¿no? Como un pez. Entonces es totalmente diferente, tenía sus estaciones de veda que no se respetaban, o que se permitía la cacería mientras las hembras estaban anidando, lo cual era un impacto terrible en la conservación o en la producción de la recuperación de la especie. Pero el profesor Álvarez del Toro tuvo la oportunidad de hacer una investigación con las 3 especies para escribir su libro, que le fue solicitado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y a través del Instituto Mexicano de los Recursos Naturales Renovables, le dieron ciertos recursos económicos para que completara sus investigaciones y publicara el libro. Y él pudo decir, las poblaciones de los cocodrilos se encuentran muy mal, si no las protegemos, esto no va a durar mucho. Y eso propició que se decretara, nosotros le llamamos una veda, pero en realidad no fue un decreto oficial. Simplemente se dijo, por el momento no se pueden cazar los cocodrilos, entonces la gente entendió como que ya estaba totalmente prohibido. Sí, y eso empezó alrededor del 74 más o menos. Ok. Entonces, desde entonces no se podían cazar cocodrilos, todo eso era un delito. Después, en la época de los 90, aparece la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, la SEDUE, Ujú. Desarrollo Urbano y Ecología. Entonces ella ya empieza a tomar más en cuenta eso. Después se transforma a lo que es la Semarnat, Ajá. que ya empieza a aplicar planes de manejo y el establecimiento de las UMAS, que pueden ser tanto criaderos en ciclo cerrado como aprovechamiento de poblaciones silvestres Ujú. para diferentes usos. Y eso ya permitió que nos diéramos cuenta que los cocodrilos, a pesar de que estuvieron muy afectados, se estaban recuperando en diferentes grados y dependiendo de las zonas, también en diferentes niveles, pero podían ser aprovechados y podían ser aprovechados racionalmente porque son unos recursos naturales que obviamente se renuevan. Si lo sabemos manejar, esto es increíble, es fácil y puede dar beneficios para la gente que vive muy cerca de ellos. Ajá. Puede también dar beneficios económicos para inversionistas que quieran emprender un negocio alrededor de ellos. Claro, claro. Y bueno, pero para poder entender o para poder desarrollar proyectos, ya sea productivos o este, aprovechamiento sustentable o proyectos de conservación, es bien interesante, es bien importante y necesario saber el diagnóstico de las poblaciones actuales. Y es algo de lo que tú hiciste, ¿verdad? Platícanos de tu proyecto ahí en Chiapas, particularmente del Cañón del Sumidero. Claro que sí, con todo gusto. Mira, yo empecé, cuando estaba haciendo mi tesis, me invitaron a hacer un monitoreo en pantanos de Centla, Ah, pero no sabíamos nada de cómo se hacían los monitoreos de cocodrilos. Íbamos a ver cuántos cocodrilos de pantano o Moreletti vivían en pantanos de Centla. ujú, Pero empecé a recabar alguna información, literatura, y empecé a ver, bueno, pues hay una metodología, no se ha usado en México, pero pues, se puede aplicar, especies parecidas, entonces empezamos a tomar la metodología y hicimos un diagnóstico. Pero después nos dimos cuenta que nadie estaba haciendo más censos en México o nadie estaba conociendo más las densidades de población. Entonces lo empezamos a aplicar en Chiapas porque además Chiapas tiene la ventaja de que las 3 especies de cocodrilos viven ahí. ajá. Entonces teníamos muchas posibilidades de hacer estudios para cada especie en sus hábitats y compararlos. Entonces lo hacíamos tanto en vida silvestre como en el zoológico. Y eso nos abrió o nos permitió una gran experiencia y una gran práctica, porque además los hábitats estaban relativamente cerca para estudiarlos, ¿no? El viaje más largo era como de 5 horas.
y el viaje más cercano era el Cañón del Sumidero a 20 minutos. Sí. Entonces podíamos ir al Cañón del Sumidero cada día si quisiéramos y regresar a las 8 horas y al otro día volver a ir si era necesario o a la siguiente semana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya sabíamos un poco la metodología, la empezamos a poner en práctica y empezamos a hacer evaluaciones en la costa con el cocodrilo de río y con el caimán, y luego en el Cañón del Sumidero con el cocodrilo de río o el acutus, ¿no? Que es la misma especie, y podíamos comparar las dos poblaciones. El proyecto del Cañón del Sumidero fue muy interesante porque es un parque nacional que está en Chiapas, obviamente, muy cerca de la capital. De hecho, es parte del emblema del estado. Sí. Entonces tiene mucho valor, tiene mucha importancia para Chiapas. Y se conocía casi nada de los cocodrilos ahí. De hecho, yo pude, cuando llegué a vivir a Chiapas, hacer un viaje a los 2 meses de que llegué y solo vimos como un cocodrilo o dos, ¿no? Entonces dije, bueno, al menos hay cocodrilos, debe de haber otros por ahí escondidos. Y posteriormente, por el año 92, empezamos a hacer ya entradas más formales con el equipo en la noche para buscarlos con lámparas y contarlos y ver de qué tallas eran, si eran hembras o eran machos, si agarrábamos las crías las podíamos marcar o los juveniles. Entonces empezamos a hacer colecta de datos y también empezamos a ver qué pasaba, por qué la población estaba tan baja. Entonces el Cañón del Sumidero tuvo una población muy importante de cocodrilos, pero cuando hicieron la presa, que ahora es la laguna que está prácticamente en el centro del cañón, se inundaron todas las zonas de anidación. Oh, También pudieron entrar muchas personas a cazar. Y durante la construcción de la presa también muchos cocodrilos fueron muertos porque la gente que llegaba a construir, pues obviamente no respetan los recursos, ¿no? Y no había una autoridad ecológica que brindara la protección adecuada. Entonces eso era una cacería de animales, desde faisanes, armadillos, cocodrilos, lo que sea, ¿no? Monos. Fue un saqueo impresionante. Entonces, bueno, sabíamos que la población estaba baja y decidimos manejar la anidación, o sea, manejar los nidos para tratar de que todas las crías sobrevivieran. Algunas de esas crías nos las llevamos al zoológico y las crecimos por un año o dos y luego las regresábamos. Otras crías, bueno, solo las marcábamos en el sitio. Lo interesante de esto es el análisis después de tanto tiempo, porque te estoy hablando de hace casi 30 años que empezamos estos estudios en el ajá. 92. Y tenemos animales marcados desde esos años y que todavía están vivos. ¡Ay, qué Entonces sabemos, maravilla! sí, sí, sabemos cuánto crece ahora un cocodrilo de río en 30 años y más o menos cómo va su ritmo de crecimiento. Porque antes solo decíamos, wow, un cocodrilo de 4 metros debe de tener 60 años. Ajá. Ahora sabemos que un cocodrilo de 4 metros puede alcanzar los 4 metros a los 20 años de edad. ¡Qué maravilla! Porque los ¡Wow! teníamos marcados y otra cosa que es increíble y que es fascinante y que es algo producto de nuestra época con esta tecnología, es el análisis vía fotografías, que la gente del público que va al paseo toma fotografías y las sube a ciertos portales y Ajá. luego las puedes bajar. Lo más interesante es que estás viendo los números que les pusiste a los cocodrilos. ¡Wow! Entonces la gente está haciéndote el trabajo, te está ayudando a saber qué cocodrilos siguen vivos, dónde están, podemos reconocer los lugares, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver eso, ver cómo la población del Cañón del Sumidero se ha recuperado, ya no necesita tener ningún manejo. Ok. Le hicimos como un empuje muy fuerte en la década de los 90. Ajá. Tratamos de mantener diversidad genética. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa con toda esa producción que tenemos, porque la población sí seguramente ya está alrededor de los 250 cocodrilos, ¿no? De diferentes tamaños. Sí, ¡Wow! Muy buen número. Ajá. sí, sí, es un buen número. Qué padre. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, tú has tenido experiencia, por supuesto, como lo platicas, con poblaciones silvestres, pero hay algo bien interesante que es el manejo ex situ, ¿verdad? O el manejo de poblaciones, fuera de su hábitat natural, pero también con fines de comprender su desarrollo, comprender, aspectos que van a ser después utilizados para la conservación de las especies. Y creo que eso nos permite vincularnos con otro de los proyectos que es bien importante que has hecho y que ahorita
has tenido ya muy buenos resultados, ¿no? Porque después de Chiapas, ¿a dónde te fuiste? Bueno, en Chiapas estuve 15 años Ajá, y después, tratando de buscar otras oportunidades, casi nunca lo comento, pero yo tuve la fortuna o desfortuna de haber nacido en Estados Unidos ujú, y mantuve todo el tiempo la nacionalidad. Yo quería ser siempre mexicano, pero mi papá me decía, nunca sabes, mantén la ciudadanía por el momento, después vas a ver qué pasa. ajá, Bueno, ya casado con Jacqueline, decidimos tratar de buscar opciones en Estados Unidos. ok. Entonces, después de haber trabajado 15 años en el SOMAT y después casi de haber terminado uno de mis hijos favoritos de aquella época es el Museo del Cocodrilo. Ay, sí es cierto, el Museo del Cocodrilo también me acuerdo de la casa nocturna, me platicabas y después fui a conocerlo. Ajá, cierto. Tus hijos, Cuando platica. trabajé en el SOMAT estaba también al cargo de la casa nocturna, que teníamos mamíferos nocturnos y era el mismo equipo, el mismo staff, el que trabajaba conmigo en los proyectos de cocodrilos. Muy buen equipo, el mejor equipo que he tenido en toda mi vida. Ah, Realmente cada uno con su especialización. Había unos que eran muy buenos para manejar, otros que eran muy buenos para reparar, carpintero, etcétera, ¿no? Todo muy bien. Bueno, el Museo del Cocodrilo lo inauguró el SOMAT en el año 2004, justo cuando yo ya había dejado el SOMAT, pero todavía estaba en Chiapas. Entonces casi lo terminé y pude estar durante su inauguración, que fue muy grato. Fue como la culminación de todo el trabajo que habíamos hecho en el campo, mm, en las áreas naturales protegidas de Chiapas con los cocodrilos, y ponerlo al alcance del público, ¿no? De manera que la gente pudiera entender las diferencias, las diferentes especies, comparativamente cómo son, la importancia de la conservación de cada una, etcétera, ¿no? Bueno, en ese año del 2004 me decidí ir a Estados Unidos, o de venir aquí a Estados Unidos, y aterricé en San Diego, California, pero California es tan competitivo que no encontré trabajo fácilmente. ajá, Entonces estuve por ahí 6 meses a punto de regresarme rendido a Chiapas. Decidí abrir la página de la Asociación de Zoológicos, sí. a ver dónde hay un trabajo de lo que sea en un zoológico, ¿no? Y entonces vi una posición abierta para cuidar monos y tucanes en el Acuario Mundial de Dallas, que es donde trabajo ahora. Entonces me acordé que el director había ido alguna vez a Chiapas y yo lo había atendido en su estancia, porque yo hablaba en esa época un poco de inglés. Ajá. Entonces le escribí una carta y le dije, no sé si te acuerdas de mí, pero estoy en San Diego y estoy buscando trabajo. Me dice, claro que me acuerdo de ti, si quieres trabajar conmigo, ven mañana. Oh, wow. Dando tu boleto de avión y puedes venir mañana y si te gusta, pues te quedas a trabajar. No, hombre, yo ese día lloré como Ay, nunca. me imagino. Tenía una desesperación y una frustración que eso me cayó del cielo y estoy Sí. sumamente agradecido por esta oportunidad que tuve, que básicamente ya van a ser 16 años, porque empecé a trabajar aquí en el 2005. Wow. Entonces, sí, ya cumplí 15 años el año pasado. Justamente, fíjate cómo son las cosas, cuando hablamos de cómo se van alineando. Empecé Ajá. a trabajar aquí el Día de la Tierra, el 22 de abril. Mira. Una celebración muy importante para aquí en el acuario y con otro proyecto de conservación que tenemos en Perú con los manatís del Mm, Amazonas. Cada año liberábamos, bueno, no hemos podido liberar en los últimos 3 años, pero cada año liberábamos manatís rehabilitados en nuestro centro de rescate de Iquitos, wow. los humedales del Amazonas. Entonces, el Día de la Tierra. Entonces fue un día, una fecha interesante. Entonces yo empecé a trabajar en el Dallas World Aquarium ayudando al área de veterinaria, limpiando jaulas. Pero yo decía, no me importa, soy feliz, esta es mi oportunidad. Yo era lo que quería, ya tener un trabajo, porque ya no tenía dinero. Sí, imagino. Y de repente me dijo el director, bueno, tienes experiencia con cocodrilos y reptiles, ¿por qué no te integras también al área de reptiles? Y dije, bueno, claro que sí, no hay ningún problema. En el área de reptiles había solo 2 personas y una de ellas estaba con los peces también. Entonces, básicamente era solo un cuidador y yo. Entonces empecé a trabajar con este amigo, que es un gran amigo, Fabián Aguirre, Ujú. y él me platicó muchos secretos de la institución, de cómo trabajaban y cómo se hacían las cosas. Y ellos habían tratado de incubar huevos de cocodrilo del Orinoco, que es la especie principal de la que se tiene en el acuario, pero había habido muy malos manejos en la incubación. Entonces solo les había nacido una cría o 3 crías.
Entonces yo le dije, Fabián, si me dan la oportunidad, yo les aseguro que podemos tener más de 15 crías de cocodrilos. Y me dice, bueno, la oportunidad aquí te la da el director, pero al director le gusta tocar y le gusta mover y le gusta estar checando los huevos como si fueran huevos de aves y los mueve y los ponen a revisar en la luz y les checa la temperatura para ver si, y el peso para ver si se deshidrataron, etcétera, ¿no? Y le digo, pero los huevos de cocodrilo no se deben de mover. Manipular. Ajá. Entonces, bueno, pudimos, otra cosa interesante fue que la incubadora que usaban la iban a tirar a la basura. Era una incubadora que tenía 2 años, pero como les había dado malos resultados la incubación, pensaron que era la incubadora. Ujú. Entonces yo le dije al director, no, 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 déjame la incubadora, yo la limpio, la readapto y la pongo a trabajar. Me dijo, ok, me vas a ahorrar $2,000, pues muy buenos, ¿no? Ajá. Entonces adaptamos la incubadora, la hembra de cocodrilo puso sus huevos puntual, siempre los ponía muy cerca de Navidad. Miranda, que lamentablemente la perdimos el año pasado, a Mm. los 48 años de edad, pero Oh, fue una ya. excelente hembra, reproductora, produjo más de 120 crías Wow. en el acuario, entonces estamos muy agradecidos con ella. Sí. Puso sus huevos y pudimos colectarlos, entonces los huevos que puso fueron 38, Ajá. buen número, y los llevamos a la incubadora y los empezamos a revisar y le digo a Fabián, creo que 2 no son fértiles, o sea, solo había 36 huevos buenos. Le dije, de todas maneras vamos a dejar los 38 huevos para que ver qué pasa. Y le pusimos un candado a la incubadora para que nadie abriera la puerta. Afortunadamente el director nunca llegó a manipularlos, porque como que dijo, a ver, Luis está ahí, que Vamos Luis a haga ver. Ajá. cosas. De todas maneras podía llegar él cuando quisiera, él es el dueño y el Sí. director, puede hacer lo que quiera. Finalmente, llegó el momento de la eclosión y que nos nacen 36 crías de 36 huevos. O No sea, manches. 100%. Jamás, jamás me había pasado eso en Chiapas. Habíamos estado arriba del 80%. Ajá. Pero ese fue un golpe de suerte impresionante, como la culminación de un proceso Sí. que lo pones en práctica, ¿no? Y también mucha suerte, desde luego. El director estaba loquísimo, encantado, y me dio un aumento de sueldo. Mm. Jacqueline, mi esposa, le ofreció trabajo. No, Entonces como que me gané un lugar claro. casi al año de haber empezado a trabajar ahí. Ya después mi amigo renunció, me quedé yo solo como cuidador de todos los reptiles, entonces era una carga muy pesada y después ya pudieron contratar casi a los 8 meses a una persona más. Entonces bueno, el área de reptiles empezó a funcionar mejor o más estable, pero cada año teníamos nacimiento de cocodrilos del Orinoco. Entonces yo le dije al director, ¿qué vamos a hacer con tantos cocodrilos? Y me dijo, bueno, eso me lo dijo desde el primer año. Me dice, tenemos 10 que nos nacieron en los 2 años previos. Ahora están estos 36 que nacieron. Dice, los tenemos que regresar al gobierno de Venezuela porque eso es parte del convenio. El Ah, gobierno de Venezuela nos dio la pareja de reproductores y tenemos que regresar todas las crías. ok. Entonces yo le dije, bueno, pues entonces tenemos que empezar a hacer los permisos de CITES para repatriación. Y me dice, Ajá. sí, empezamos a hacer o a tramitar y vemos qué pasa. Afortunadamente yo tenía muy buenos amigos cocodrileros de Venezuela que estaban en el gobierno Ok. y me ayudaron mucho en el proceso. El proceso fue muy largo, fue casi de 2 años, Wow. trámites. Y el problema que tenías unos cocodrilos que pues eran recién nacidos, no había problema, pero esta especie crece rapidísimo, como es una especie muy, muy grande, puede llegar a medir casi 7 metros de largo. Entonces tenemos que tener espacio para estos animales. Y realmente estuvieron creciendo impresionantemente y no teníamos tanques suficientes para todos ellos. Bueno, los teníamos cuando eran pequeños, pero conforme fueron creciendo se dificultó. Ajá. Entonces aceleramos el proceso y finalmente antes de darnos la autorización de exportación, nos pusieron unas trabas porque obviamente Estados Unidos y Venezuela no tenían una relación política muy buena. Cierto. Entonces Ujú. Venezuela dijo, no queremos nada de los americanos. Y nosotros como parte de un zoológico de Estados Unidos decimos, bueno, es un compromiso, ¿qué hacemos? Ajá.
Los amigos de Venezuela ayudaron, canalizaron todo el proceso y los pudimos llevar. Llevamos 54 cocodrilos del ¡Qué Orinoco. maravilla! Y espérame tantito, dime por qué es tan importante el cocodrilo de Orinoco, porque su distribución es más o menos restringida. Colombia, Venezuela, ¿cómo está? Correcto. Sí, el cocodrilo del Orinoco es una de las especies con menor distribución de área. Eh, en América, solo el cocodrilo cubano tiene una distribución más pequeña. Ujú. Entonces, y el cocodrilo en otros lugares, el cocodrilo, por ejemplo, de Filipinas, tiene un área sumamente restringida de distribución. El cocodrilo del Orinoco, como lo comentaste, se distribuye en la cuenca del río Orinoco de Colombia y de Venezuela y de sus principales afluentes, que son como unos 20 o 30 ríos. Pero es un área relativamente pequeña. Entonces, es una especie prioritaria para la conservación. Y eso fue muy interesante que el director del acuario decidiera traer una especie prioritaria para conservación a exhibir a Estados Unidos. Entonces eso le dio al acuario un cierto prestigio de tener un cocodrilo que necesita protección y de empezarlo a reproducir. Entonces, a pesar de que somos una institución relativamente pequeña, tenemos uno de varios proyectos, este es uno de esos, muy importante, ¿no? Entonces llevamos los 54 cocodrilos, se liberaron y bueno, estábamos muy contentos. El siguiente año nos volvieron a hacer otros cocodrilos, entonces dijimos, Venezuela tenemos otros 30 cocodrilos. Y Venezuela nos dijo, ya no queremos más cocodrilos de Estados Unidos. Necesitamos dinero para la protección de los hábitats, no más cocodrilos. Oh. Porque Venezuela tiene un programa de crianza y ellos colectan huevos silvestres y los llevan a ciertos criaderos, nacen las crías, los crecen y luego los regresan a la naturaleza. Ok. Ellos habían liberado en esa época como 9,000 crías. Wow, ok. Entonces, 30 crías más no iban a hacer ninguna diferencia. Ajá. Necesitamos dinero. Entonces le dije a mi director, bueno, ya no los vamos a poder enviar a Venezuela, pero ahora hay que encontrarles lugar en Estados Unidos. Y empezamos a enviar a diferentes zoológicos y acuarios de Estados Unidos que se interesaron. Esos 30 cocodrilos los acomodamos ya. De ese grupo también enviamos 6 a Dinamarca, que son los primeros cocodrilos de la especie en Europa. Y todas ellas fueron hembras porque nuestro proyecto iba enfocado a la conservación. Y si tú quieres ayudar a una población, es mejor que produzcas hembras y las liberes, porque un macho puede cubrir a varias hembras. Ajá. Si liberas machos, lo único que vas a generar es un conflicto con los territorios Ajá. y los machos que estás liberando van en desventaja y seguramente van a morir o nunca se van a reproducir adecuadamente. Así es. Bueno, con esta historia de Venezuela, hemos estado muy en contacto con el grupo de especialistas de Venezuela, los apoyamos con cursos de capacitación para biólogos, con liberaciones, con monitoreo. Y el año pasado les apoyamos un proyecto. Nos hablaron y nos dicen, oigan, ¿qué creen? Acabamos de recapturar una de las cocodrilas de Dallas, Oh, después de 13 años de haberla liberado. qué maravilla. Entonces, es una hembra que ya se estaba reproduciendo, porque la encontraron cerca de una zona de anidación donde había crías. Entonces, yo les había dicho que si podían recapturar una de esas hembras, nos iban a hacer sumamente felices. Ajá. Y sí, la recapturaron y nos dijeron es la número tal. Pudimos ver los registros y sí, efectivamente fue nacida aquí en Dallas. Y fue una gran satisfacción, ¿no? Decir, a pesar de que somos un zoológico pequeño, con un proyecto importante, pudimos lograr ese paso de reproducir la especie, lograr que se desarrollaran animales sanos y poderlos llevar a Venezuela. Y Venezuela hizo su parte liberándolos y los animales hicieron una gran parte que era sobrevivir y adaptarse a una condición nueva, natural, pero Ajá. finalmente esa hembra encontró un macho, se apareó y tuvo crías, ¿no? Ay, qué satisfacción tan grande para ti, ¿no? Satisfacción enorme, enorme. Esa historia se puede repetir en las otras 40 hembras que seguramente todavía viven por ahí, pero al menos sabemos que una lo logró y nos da mucho gusto. Así es, qué padre. Oye, y hablando de eso, de las contribuciones que puede hacer uno a la conservación, ¿por qué es importante el papel de los zoológicos en esto del manejo ex situ? O particularmente lo que estás platicando del cocodrilo del Orinoco. ¿Qué ventajas tiene el hecho de que otros zoológicos tengan a esta especie?
Bueno, la idea es trabajar en conjunto. Para eso hay varias formas de hacerlo, pero es con un mismo plan. Entonces todos los zoológicos que están trabajando con ciertas especies en particular hacen un plan y dicen, bueno, nosotros tenemos tantos animales, el otro zoológico tiene otros tantos. Formamos una población en toda la comunidad de tantos individuos. Entonces hay que tratarlos de manejar y de reproducir para que no caigamos en la endogamia o que nuestros animales sean consanguíneos y no tengan un buen valor en la naturaleza si es que se van a liberar en un futuro, o para que se sigan reproduciendo en cautiverio. Entonces esa es una forma, es hacer ese plan y manejar especies en peligro de extinción para poderlas reproducir o mantener en ese régimen en lo que hay oportunidades adecuadas para regresarlas a la naturaleza. Así es. El problema en la naturaleza puede ser la pérdida de hábitat, la contaminación, la cacería, pero mientras tanto los zoológicos están siendo como un lugar, una depositaría donde los animales pueden mantenerse bien, sanos, bajo supervisión médica veterinaria sobre cuestiones de enriquecimiento, de conducta, para que estén sanos psicológicamente también. Y obviamente se reproduzcan si es necesario reproducirlos y poderlos mandar a otras instituciones que estén en el mismo plan y cuando esté la mejor oportunidad regresarlos a la naturaleza. También la cuestión educativa es muy importante. Los zoológicos ofrecen un panorama totalmente abierto de lo que exhiben y la gente que los visita ve lo que está haciendo el zoológico, ¿no? Entonces la cuestión educativa es muy importante también y obviamente puedes hacer cuestiones científicas o de investigación, ver aspectos que son muy difíciles observar en la naturaleza, los puedes ver en las situaciones de bajo cuidado humano, que antes se le llamaba cautiverio, las puedes ver muy bien. Yo, por ejemplo, en el acuario tenemos el agua cristalina y podemos ver lo que pasa debajo de la superficie, ¿no? Cómo a veces los cocodrilos están tocando sin que en otro lugar no lo podrías ver porque el agua está oscura. Pero en Claro. el acuario estás viendo interacciones por debajo del agua. Y una vez vi a Miranda, precisamente a nuestra hembra, regurgitar o vomitar. Y le dije a alguien, ¿ustedes habían visto cómo vomita un cocodrilo? Y me dice, no, nunca hemos visto. Sabemos que vomitan, pero nunca lo habíamos visto. Le dije, bueno, aquí tengo un video de cómo vomita un cocodrilo, ¿no? De cómo hace las contracciones en el vientre y abre la boca y sale todo lo demás. Qué cosas. Sí, la Entonces, hay magia de los muchas cosas que te ofrecen los zoológicos o sí, los para la lugares. conexión y para la apreciación, ¿verdad? Para, ajá, Es importante no también. se puede tener eso de un libro, de un video. La experiencia directa es súper fuerte en los zoológicos, qué bueno. Y Ajá, ese es el compromiso de los zoológicos, de tratar de exhibir de una manera muy natural sí, a los animales que tienen y que la gente realmente no los vea como animales encarcelados, ¿no? Sino que son animales que, bueno, no tienen una libertad total, pero bueno, están siendo tratados con respeto, con dignidad y que son realmente embajadores de una especie y están siendo aprovechados para ayudar a su misma especie en la naturaleza. por supuesto. Ajá, gracias. Pues podríamos seguir platicando porque a los dos nos encanta este tema, pero también estamos un poco limitados en tiempo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un poco el cierre platicando de del papel que cumplen los cocodrilos en la naturaleza y por qué es importante protegerlos y algo más que quieras decir? Claro que sí. Bueno, los cocodrilos, lo mencionábamos un poco, son depredadores que están en la cúspide de la cadena alimenticia, en el hábitat que ocupan. No obstante, también son presa de otros depredadores cuando son pequeños. Ujú, Entonces, cuando ya un cocodrilo está establecido en el hábitat y que ya tiene muy pocos depredadores, cuando es casi un adulto o un adulto, va a depredar animales que están enfermos o que podamos decir que no están desarrollándose adecuadamente en la población. eh, Animales que podrían ser considerados como no muy inteligentes para la especie. Entonces, están haciendo este mantenimiento de las poblaciones, las mantienen sanas y saludables, porque estos animales enfermos pues ya no van a estar contagiando a su misma especie, ¿no? Entonces, otros animales que mueren en los hábitats, generalmente los cocodrilos pueden alimentarse de cadáveres también. Tiene otras funciones interesantes como que todo su excremento o todas sus deyecciones ayudan a fertilizar el agua y eso
hace que se fomenten ciertas algas y microorganismos que alimentan a peces. Entonces forman parte de esa cadena alimenticia. Sus idas y venidas en los ríos y en lugares estrechos hacen que se mantengan con corrientes de agua. Entonces eso le da saneamiento a los cuerpos de agua porque hay circulación de agua. Donde hay cocodrilos casi la vegetación flotante no prospera. Ujú. Y la vegetación flotante puede ser muy crítica porque evita que entre el oxígeno y la radiación solar y eso causa un cambio importante en los cuerpos de agua. Entonces ellos mantienen limpios los cuerpos de agua en ese aspecto. Ahora también representan un recurso, como ya lo mencionábamos, económico para las comunidades, ¿no? Es algo que está ahí y que si ellos lo utilizan adecuadamente, lo van a tener siempre. Entonces pueden obtener carne, pueden comer sus huevos, pueden hacer uso de la piel, pero otras cosas que también pueden hacer es usarlos sin afectarlos, digamos, haciendo paseos turísticos. Ujú. La gente está muy interesada en ver la naturaleza activa y si tú los llevas a ver un lugar donde hay cocodrilos y hay cierta dinámica y los cocodrilos nadan o se mueven o los pueden ver tomando el sol, la gente se va bien satisfecha. Yo Sí. lo he notado en el Cañón del Sumidero porque antes no veías a los cocodrilos y ahora que los ves tan fácilmente, la gente se va encantada tomándoles fotografías. Y los mismos prestadores de servicios te lo dicen. Si la gente ve los cocodrilos, se queda encantada, ¿no? Así es. Y déjame aprovechar para algo, porque precisamente con estas nuevas alternativas de turismo, digamos, de aventura, en donde tienes estos contactos con animales como cocodrilos que los puedes ver, necesitamos recordar que debemos de hacerlo de una manera segura, porque desafortunadamente también hay algunos lugares en donde las personas están utilizando algunas estrategias de alimentación de los cocodrilos de manera irresponsable y que puede eso generar problemas, ¿verdad? Y desde luego, la cuestión es que los cocodrilos se acostumbran al alimento fácil. Y si lo haces de una manera irresponsable, se recomienda no hacerlo para empezar. Pero si lo haces de una manera irresponsable, los cocodrilos cuando no reciben el alimento lo van a buscar al lugar donde se les propiciaba. Y si en ese lugar es donde están los turistas, pues simplemente van a decir, bueno, no está el pollo que me ofrecían todo el tiempo, pero pues allá hay un No, niñito. y además me ha tocado ver precisamente en Michoacán, en el estado donde viví muchos años, en Lázaro Cárdenas, algunos esteros en donde la gente se mete a los esteros y a tomarle la foto al cocodrilo y cocodrilos que están ya acostumbrados a que se les dé el alimento, así como tú lo mencionas. Y bueno, están muy cerca de provocar un accidente. De hecho, ha ocurrido accidentes por eso, ¿verdad? Ya estamos invadiendo y demasiado y además generando este tipo de interacciones que no son adecuadas. Y de hecho Lázaro Cárdenas es un foco rojo en la cuestión de ataques de cocodrilos a las personas. Siempre lo vamos a ver o vamos a pensar que los cocodrilos son los malos, pero en realidad los cocodrilos están en su hábitat y ellos, como ya mencionamos, son oportunistas y si tienen que comer y algo se acerca que les parece comida, lo van a tratar de tomar. Ahí lo que ha pasado y que comentábamos al principio es que la gente se desacostumbró. Sí. A pesar de que ha habido cocodrilos, ahora hay cocodrilos más grandes. Quizá no haya más cocodrilos en número, pero sí en tamaño. Y esos cocodrilos más grandes pues necesitan presas más grandes, ¿no? Entonces la gente no debe de olvidar que los lugares tropicales de México y de prácticamente todo el mundo tienen cocodrilos y tienen grandes depredadores y siempre deben de observar las reglas, las recomendaciones donde se prohíbe entrar al agua, no deben de entrar Ajá. y contactar a la gente local para que les diga si pueden hacer uso de algunas partes de esos sitios, ¿no? Así es, Mm. así es. Sí, porque recordemos que, bueno, estos animales son fabulosos y han prevalecido aquí millones de años. Entonces, qué maravilla que podamos aprender nuevamente a convivir con ellos de una manera respetuosa y pues disfrutar, ¿no? De esta parte que es parte de nuestra biodiversidad y que, como bien dices tú, también puede ser o ha sido un recurso que nos da ciertos beneficios. Así Entonces,
Pues gracias, Luis. Esperamos que pronto nos puedas platicar de más proyectos. Seguimos emocionados con el cocodrilo del Orinoco porque yo tuve la fortuna de ir a visitarte y de ver a los pequeños y también a Juancho, al macho enorme. Entonces, qué gusto que estamos en contacto y qué gusto que puedas estar también disponible para platicar con nuestros amigos aquí por medio de estos videos. Claro que sí, Laura, un súper placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy agradecido.